vamos a la exposición de los lineamientos de los derechos de las audiencias. Pues así como el gobierno tiene que ser transparente, también los medios de información pues tienen que tener un código de ética para garantizar el derecho a la información. Vamos. Con su permiso, Presidenta. Bueno, como aquí todos conocemos, hace una semana dimos a conocer los lineamientos publicados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, lineamientos que derivan de la ley, una ley que protege el derecho a la información de todas y todos y que recoge un concepto constitucional desde 2013 que tiene que ver con el derecho de las audiencias, el derecho de las audiencias a la información veraz, a la información plural y establecer mecanismos que garanticen este derecho. A partir de ese día, de ese martes, se desató una campaña de desinformación, y hay que decirlo así claramente, de desinformación, que estableció algunas premisas que están muy alejadas de lo que dicen los lineamientos. Por cierto, lineamientos que están a consulta pública. No se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, están abiertos a la ciudadanía, a las concesionarias, y inició esta campaña primero pretendiendo establecer una falsa narrativa de que se trataban de lineamientos que lo que buscaban era censurar, y también una narrativa muy alejada de la realidad, que establecen que lo que se pretende es que sea el Estado el que determine como última palabra qué es verdad, qué no es verdad, que pueda callar voces, que pueda limitar opiniones. Nada de esto está establecido en los lineamientos. Por eso nos interesa el día de hoy, a petición de la Presidenta, que podamos ver qué dicen estos lineamientos, porque si no, entonces todo se queda en las opiniones que tratan de distorsionar lo que dice hoy un documento a consulta pública. Si me permite. Primero, retomar algunas de las opiniones que se han venido estableciendo en varios medios de comunicación para que retomemos cuál es la idea. Dice, por ejemplo, Manuel López San Martín, el Estado se otorga la potestad de determinar qué es verdad y qué no. Luis Cárdenas dice, cierra el pico, si digo algo y no gusta el fraseo, el gobierno te va a censurar. Te censura cuando te obliga a que entre una réplica y dos con multas a los concesionarios de radio y televisión. La propia Adela Micha dice, ¿te imaginas poner cortinillas cada 10 segundos para distinguir una opinión de información? Así de ridícula es la nueva regulación. Bueno, no es el caso. La ley y a su vez los lineamientos, porque hay que recordar que los lineamientos retoman lo que dice la ley, no son conceptos nuevos. Se trata de lo que establece la ley. Adelante. Primero, los lineamientos, si me ayudan con la que sigue, no hablan en ningún caso de que se sancione contenidos, de que sea el Estado el que determine qué es verdad, qué no es verdad. No es el caso. Son los propios medios de comunicación los que tienen la obligación de emitir códigos de ética. Y en estos códigos de ética establecen cómo van a garantizar que la información sea veraz. Es decir, que sea información verificada, que no sea información falsa. ¿Por qué? Porque todas las audiencias tenemos el derecho de recibir información veraz, plural, certera, verificada, no noticias falsas. ¿Quién va a determinar cómo se va a garantizar eso? El propio medio de comunicación, no el Estado. El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad. Serán los medios de comunicación a través de sus códigos de ética los que establezcan cómo van a garantizar que esa información sea veraz. A su vez,
el propio lineamiento y la ley establece que los medios deben de nombrar a un defensor de audiencias. ¿Por qué? Porque es importante, si yo como audiencia, como ciudadano, como radioescucha o televidente ubico que se me está violentando mi derecho, ¿a quién acudo? ¿Dónde presento una queja? ¿Quién me escucha del otro lado? Bueno, pues es este defensor de audiencia. Y ahí viene una nueva mentira. Pareciera que el defensor de audiencia lo va a señalar el Estado. No, es el propio medio de comunicación, la propia concesionaria, la que determina y nombra a quien será su defensor de audiencias. Ellos mismos nombran a esta persona que será el que reciba las quejas de la ciudadanía. Ahí está nuevamente otra de las mentiras. Y finalmente se establece que debe haber un proceso de queja, porque de poco serviría que hubiera un defensor de audiencia. ¿Cómo haces tú para presentar tu solicitud de aclaración de información? Pues debe haber un procedimiento que se establece en los lineamientos, que es la queja, y plazos para que te pueda responder el defensor de audiencia. Bueno, ¿cuándo interviene la autoridad? Porque mucho se ha hablado de las sanciones y que te van a sancionar si opinas en contra del gobierno. No. La autoridad intervendría cuando hay un incumplimiento de algunas de estas obligaciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, no publiqué mi código de ética, no nombré a mi defensor de audiencias o no tengo un mecanismo eficaz para que la ciudadanía pueda presentar estas quejas. En estos casos, claro que la autoridad tendría que decirle al medio: está establecido en la ley, tienes que cumplir y tienes que emitir tu código de ética. Pero como todos aquí podemos ver con evidencia, eso nada tiene que ver con censura y nada tiene que ver con intervenir en qué información se presenta. Entonces, esta es una cosa relevante que queremos dejar aquí claro en este espacio. Ahora bien, hay algunos elementos importantes que los lineamientos y la ley establecen como parte de la garantía de información, que no son nuevos en nuestro país. Muchos países del mundo lo tienen y nosotros lo vemos y estamos acostumbrados en la prensa escrita, en internet. ¿Qué tiene que ver? Distinguir, adelante, número uno, sobre qué es publicidad y qué es un contenido noticioso. Todos tenemos derecho a que no se nos trate de engañar cuando el medio está recibiendo dinero para publicitar un producto. No es lo mismo que yo te lo presente diciéndote que es publicidad, a sabiendas de que es publicidad, a que trate de informarte como si se tratara de una noticia objetiva. Es un derecho de la audiencia conocer esa distinción. Bueno, ¿qué dicen los lineamientos? Porque se ha caído en el absurdo de que dicen algunos comentaristas: ¿cómo voy a distinguir esto? Ni modo que yo esté frenándome cada comentario para establecer que se trata de publicidad. Ahí está. En el caso de televisión abierta y televisión de paga, fíjense lo que dice: en espacios comercializados, dentro de un contenido, deberá hacer la mención de que es un espacio comercializado y mostrar una P. Una P, una plaquita con una letra P de publicidad. Este símbolo se incluirá al inicio y al final del espacio comercializado. Eso es todo. Ni se va a parar el conductor a detener su programa, nada de eso. Va a aparecer una P. Así, cuando yo estoy viendo el programa, puedo saber que ese canal está recibiendo dinero, recursos económicos para publicitar un producto, y puedo distinguir que se trata de un comercial. Eso es todo. ¿Qué tiene que ver esto con censura? Tratándose de, y dice, al final de cada contenido se mostrará en la pantalla: este programa contó con espacios comercializados y o patrocinados. Eso es todo. Me informan que se recibieron recursos
por anuncios. Y en el caso de radio, los espacios comercializados dentro del contenido se deberá expresar verbalmente de forma clara y previa. Previamente debes expresar que se trata de un comercial o de una inserción pagada. Ni vas a estar deteniéndote durante todo el programa, de forma previa. Eso es todo. Publicidad y contenidos. En la prensa escrita lo vemos claramente, inserción pagada, o vemos anuncios donde claramente sabes que es anuncio. No llevan esos anuncios al cuerpo de las noticias, precisamente para no tratar de engañar al que está leyendo ese periódico. Adelante. Y finalmente, la distinción entre lo que es una opinión y lo que es información. También tenemos derecho a eso, a que no haya esta especie de manipulación donde combines, y no quiere decir, nuevamente regresar al absurdo que han dicho varios en los medios, de que cada que vas a decir una opinión, es decir, por cierto, ahorita voy a decir una opinión, ahora regreso a la noticia, he dicho una opinión. No, fíjense lo que dicen los lineamientos. En el caso de televisión abierta y televisión de paga, los contenidos de las programadoras, en contenidos noticiosos, plecas, cortinillas, mensaje en la pantalla, que permite identificar plenamente que la persona informadora, comentarista o conductora expresa de forma indistinta sus opiniones y mensajes noticiosos. Dichos elementos deberán incorporarse al inicio y al final del programa. Cuando va a iniciar el programa, una pleca que dice, en este programa habrá noticias y opiniones. Eso es todo, al inicio del programa y al final del programa. No en medio del programa, no caer en ese absurdo que es el que han venido estableciendo. Lo mismo con contenidos que no cuentan con secciones o espacios informativos. Una pleca donde se permite identificar que la persona informadora, comentarista o conductora expresa de forma indistinta sus opiniones de mensajes noticiosos. Dichos elementos se deberán incorporar al menos al inicio y al final del programa. Lo mismo en el caso de contenidos de opinión, que se diga que se expresan principalmente sus opiniones, al inicio y al final del programa. Y lo mismo en el caso de radio. Como podrán ver, se trata de mecanismos simplemente para que el que esté escuchando o está viendo sepa que no se limitan a contenido noticioso, sino que en ese programa también están expresadas las opiniones de quien conduce. De eso tratan los lineamientos. Esto está muy alejado de una intención de censura, de una intención de multar por pensar diferente. Al contrario, protegen el artículo 6º constitucional, que es darnos herramientas a todas y todos para poder tener información veraz y no la intención de tratar de engañar a las audiencias. Es cuanto.